Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse, a todos los residentes que están con nosotros. Yo soy Jorge Montalvo y para mí es un verdadero placer tener la oportunidad pues estar con ustedes y poder compartir experiencias y los conocimientos de nuestros residentes, de nuestros futuros especialistas. Hoy vamos a continuar con un tema que me parece muy importante. Ya hace 3 semanas tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Alfredo Estrella Tejeda, que él nos habló sobre embarazo y COVID y lo que es todas las actualidades que existen en relación a esta situación y el panorama actual. Él nos hizo favor de presentarnos una primera parte. Hoy para mí es un placer, un verdadero honor contar nuevamente con otro distinguido residente en nuestro país. Me refiero que hoy el doctor Jorge Johans Navarro Gallardo nos va a hacer pues el honor, nos va a dar el gusto de compartirnos la segunda parte de esta presentación de embarazo y COVID, actualidades y panorama actual. El doctor Johan Navarro, él es R3 de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Civil de Tepic, el Hospital Antonio González Guevara de Tepic, Nayarit. Él hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues no sé, doctor Navarro, si nos quieras agregar algún otro aspecto de tu vida profesional, de tu joven vida profesional, que quisieras, que creas que es muy importante compartir. No, pues muchas gracias por la invitación, doctor Jorge. Agradecido completamente. Y pues un entusiasta médico residente que está luchando como todos a nivel mundial con la patología que vamos a hablar en un ratito más. Bueno, pues pues entonces te voy a pedir que nos hagas favor de compartir tu pantalla y vamos a empezar. Vamos a estar aproximadamente media hora y después vamos a pedirles a ustedes que nos vayan haciendo comentarios, preguntas, para que esto realmente cumpla con su cometido y todos aprendamos mucho acerca de lo que nos va a practicar hoy el doctor Navarro. Entonces, Johan, por favor. Muy bien. Bueno, como ya comentó el doctor Jorge, mi nombre es el doctor Jorge Hans Navarro Gallardo, soy residente de tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia aquí en Tepic Nayarit, en el Hospital Civil, Secretaría de Salud. Y bueno, como ya había comentado el doctor Estrella, la enfermedad de COVID pues engloba muchísimas cosas. Como ya sabemos, es una enfermedad que está afectando a nivel global y todos hemos pasado por alguna situación con algún familiar que ha tenido COVID. Sin embargo, el COVID, pensaríamos nosotros que nada más va a afectar diferentes tipos de personas o diferentes tipos de órganos. Sin embargo, el embarazo y el tener COVID es una situación importante porque predispone diferentes tipos de patologías que se pueden presentar durante el embarazo. Sin embargo, uno pensaría que nada más va a afectar a las pacientes que están embarazadas o que están durante el puerperio. Sin embargo, se ha demostrado, y es de lo que vamos a hablar principalmente, que el COVID afecta desde antes del embarazo. ¿Y esto qué quiere decir? Que se han encontrado estudios los cuales mencionan que la fertilidad a nivel mundial se empieza a ver afectada. Y se empieza a ver afectada porque así como mencionan este artículo que se publicó a nivel mundial sobre la fertilidad masculina, menciona que ha habido una disminución, o bueno, más bien una alteración a nivel eh, espermático, los cuales ha habido una disminución en la fertilidad. Y se ha encontrado en esta revisión de la literatura, incluyeron un total de 24 artículos a nivel internacional, los cuales investigaron los efectos de la infección sobre los parámetros en el semen, las hormonas reproductivas masculinas y los resultados en el embarazo. Y la literatura menciona y presenta una evidencia de que las gónadas masculinas pueden ser potencialmente vulnerables a la infección por SARS-CoV-2, por lo que se recomienda, ellos mismos recomiendan a las mujeres embarazadas, a las parejas que planean tener un embarazo natural o que desean tener una reproducción asistida, tener mayor vigilancia. Y es que el SARS-CoV-2 puede obtener
puede obtener una alteraciones en las células del huésped a través de una enzima que es una enzima convertidora de angiotensina y que va a tener una mayor afinidad. Un momento, doctor, es que me parece aquí lo de las imágenes. Lo de la pantalla, eso. Va a tener una mayor afinidad que la reporta en pacientes que tienen una infección por SARS-CoV-2. Y estos receptores también se expresan en diferentes partes de órganos, los cuales en su mayoría, pues bueno, van a ser, como ya hemos visto, gastrointestinales, van a ser en los riñones, pero también presentan en lo que son los testículos. Y esto es importante porque aquí los virus se van a replicar, liberando viriones maduros que a su vez pues, van a afectar y van a infectar pues, células nuevas que son células diana. Y entonces, esto es importante porque los pacientes presentan disminución de la cantidad o concentración de los espermatozoides va a ser menor. Y se observó un aumento significativo en hormonas que son como la hormona luteinizante, que va a ser en el suero, y una disminución de las que son, de las proporciones que son de testosterona. Estos resultados sugieren que el hipogonadismo puede considerarse un factor de riesgo en pacientes que tienen o tuvieron COVID, lo que va a producir o puede tener una mayor mortalidad. Y es que algunos virus tienen el potencial de diseminación viral a través del fluido seminal. Eso ya no está descrito actualmente, o sea, eso ya se ha descrito desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el ébola se ha encontrado el ARN viral del ébola hasta 13 meses después de haber tenido una infección. Y la evidencia reportada aún no está claro si el virus del SARS-CoV-2 se va a originar en los testículos, en el epidídimo o en las glándulas sexuales accesorias o incluso en el sistema renal. Hay otros virus, por ejemplo, la hepatitis C, hepatitis B, virus de papiloma humano, el herpes simple, influenza, Epstein-Barr, el VIH y, como ya dije, el Zika y el ébola, que van a tener también su transmisión. Actualmente lo que se ha encontrado es que pacientes que han tenido COVID o que tienen COVID lo pueden transmitir. Y no nada más es haber tenido COVID, es las alteraciones que pueden tener después. ¿Por qué? Porque tanto la espermatogénesis como la producción de testosterona pueden verse afectadas cuando hay una orquitis viral. Y entonces la infección viral del tejido testicular se va a asociar con una infiltración de linfocitos que va a ser perivascular y edema intersticial. Y esto va a producir que se forme una hialinización de los túbulos seminíferos. Por lo tanto, va a propiciar que haya una fibrosis y va a haber una atrofia de los testículos. Y esto es importante porque no todos los pacientes que llegan a tener COVID pueden presentar esos síntomas de alguna orquitis o orquiepididimitis. Realmente no se describe qué pacientes pueden llegar a tenerlo. Si los pacientes que tuvieron una infección grave o pacientes que tuvieron una infección leve, pero sí llegan a presentar. Por esto mismo, el doctor, como es una plática de residentes a nivel nacional, me contacté con varios residentes que están actualmente haciendo están en ciertas partes de México, y el doctor Marco Julio Carlón Grajales, él es egresado de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y actualmente se encuentra en el segundo año de la especialidad de Biología de la Reproducción, y le comenté y estuve en contacto con él, y me comentó que sí, efectivamente, ya han tenido casos de pacientes que han tenido problemas, que han tenido infertilidad. Sin embargo, él me comentó, me presentó estos 3 casos de pacientes que tuvieron una infección de COVID no severa, sin embargo, tuvieron síntomas de orquiepididimitis. Y como podemos ver en los 3 casos, el número de espermatozoides que se encuentran está completamente disminuido. En el primer paciente, pues bueno, hay una teratospermia que tiene anormalidades morfológicas del espermatozoide, tanto de la cabeza, que es con mayor importancia, la pieza media y la cola. Otro de los 2 pacientes que vamos a presentar, son pacientes que tienen totalmente, no se encuentran en ninguna cantidad de espermatozoides normales, no hay nada normal, y en otros que se encontró 0, totalmente sin espermatozoides la muestra seminal. Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay pacientes, y hay hombres que han tenido la infección de COVID,
y muy probablemente no se han dado cuenta que tuvieron una orquidepididimis porque los síntomas no son tan claros. Por lo tanto, pueden llegar a tener una presentación de infertilidad en un futuro. Y es que estamos en pañales porque esto que se tiene investigando tiene aproximadamente 2 años y aún así que han salido ya bastantes artículos y se ha presentado a nivel internacional hasta el momento, no ha habido una definición clara de hasta cuánto tiempo va a tener o va a continuar esta persona con esas alteraciones a nivel testicular. Y es que ellos comentan, en ese artículo, mencionan que la evidencia con respecto a un posible impacto de la infección de COVID en la reproducción masculina, además la transmisión viral del SARS-CoV-2 en los líquidos seminales, sigue sin ser concluyente, porque no hay la cantidad de estudios necesarios. Una abundante cantidad de estudios que sean concluyentes. Sin embargo, sí sugieren que las enfermedades, las pacientes que lleguen a tener COVID pueden tener un daño testicular potencial, pueden tener esterilidad subsecuente mediada por la invasión directa o puede ser por la misma respuesta inmunológica o inflamatoria secundaria a la infección. Puede afectar negativamente la fertilidad en los adultos y los resultados reproductivos en pacientes pediátricos. Y nosotros sabemos y hemos visto que la cantidad o la incidencia de pacientes pediátricos que han tenido COVID a lo mejor no es similar a los pacientes adultos por diferentes hormonas o diferentes tipos de receptores que se tienen, que los niños no tienen tanta incidencia de COVID. Sin embargo, como sabemos, los pacientes que llegan a tener COVID pediátricos y que tuvieran en masculinos, que tuvieran alguna alteración de epididimis o orquitis, pueden llegar a tener en un futuro, pues muy probablemente tengan una infertilidad. La evidencia es clara con respecto a las posibles complicaciones del COVID en los resultados reproductivos que requiere una investigación adicional. Hay que seguir investigando. Y es que no para ahí. Hemos visto que las alteraciones de las pacientes que llegan a tener COVID durante el embarazo van desde que, como ya vimos, desde antes de embarazarse, que puede ser que tengan algún tipo de infertilidad, durante el primer trimestre, segundo trimestre o al final del embarazo. Y entonces, a nivel internacional, The Lancet mencionó o sacó un artículo el cual mencionaba los resultados perinatales y maternos de pacientes que tuvieron COVID y los resultados fueron importantes porque a nivel global los resultados fueron empeorando desde que empezó la pandemia, desde que empezó la infección por SARS-CoV-2. Hubo un aumento de muertes maternas por las complicaciones que se tenían, hubo un aumento de morfinatos, de embarazos ectópicos rotos y subsecuente una depresión materna que sí fue importante. Algunos estudios muestran una disparidad considerable entre los entornos de recurso alto y bajo, y esto a nivel nacional ya se publicó por el doctor Reagan, a nivel en la STROP, mencionaron ellos un artículo que hicieron que en pacientes que tenían disminución de recursos económicos, muy probablemente tenían mayor complicaciones que en pacientes que no tenían tantas, que tenían mayor recurso económico, tenían menos complicaciones. Igual, pues eso sería para darle seguimiento. Existe una necesidad urgente de priorizar la atención de la maternidad segura, que sea accesible, equitativa y que dentro de la respuesta estratégica a esta pandemia y que le dé también una seguridad a crisis futuras en la salud. Y esto es importante porque no nada más lo mencionan ellos, también aquí a nivel nacional en México, en Monterrey se hizo un estudio de los cambios y las alteraciones que pudieran llegar a tener las pacientes en la salud mental. Y esto es importante porque los resultados demostraron que los efectos del COVID en las decisiones tenían en la fertilidad y en la salud mental. Pacientes que estuvieron aisladas completamente cuando fue el pico máximo del COVID, que no salían, ellos tuvieron, o esas personas, tuvieron depresión, tuvieron alteraciones psicológicas y por lo tanto esto puede alterar o puede verse afectada la fertilidad en las mujeres por la mayor ansiedad que tenían o la toma de decisiones en el control de la fertilidad que ellos tenían. Y es que los hallazgos muestran la validez en las preocupaciones, lo que sugiere que se podría hacer más para compensar la tensión económica, psicológica en lo que es la fertilidad. Y entonces,
es importante porque desde que inició la pandemia estuve en contacto también con una compañera que es ginecóloga R3 del Hospital Luis Castelazo en México, y ella mencionó, desde que inició la pandemia, la tecnología se hizo a cargo o estuvo de su lado, afortunadamente, porque en pacientes que tenían hospitalizadas, que tenían COVID y que tuvieron o estaban embarazadas o que ya estaban en el puerperio, notaron ellos que sí tenían un aumento, aparte de la patología obstétrica que tenían, la patología del COVID, tenían ellos también un aumento un aumento en enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en depresión. Y la tecnología que utilizaron, que fueron no pioneros, pero sí lo empezaron a implementar ellos, fueron las videollamadas tanto de pacientes que estaban ahí hospitalizadas, pero no acababa ahí, pacientes que ya estaban en sus casas, que ellos mismos como residentes les daban seguimientos por videollamada. Y entonces, eso fue como se empezó a comportar un panorama sobre el COVID al inicio del embarazo. Pero en el segundo trimestre, que era cuando las pacientes se veía que tenían mayores complicaciones o podían tener mayores complicaciones graves, se encontró que el COVID afectaba vascularmente, o sea, afecta el endotelio. Y el afectar el endotelio, como sabemos, la placenta, la mayoría es endotelio, por lo cual va a haber algunas alteraciones, van a tener alteraciones. Y esto ya es algo que ya se ha estudiado, no es algo nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, pero que es algo que se ha presentado en diferentes partes del mundo y hemos tenido, al menos los que estamos en el medio ginecología y obstetricia, hemos tenido pacientes que no tienen ninguna alteración, que no tuvieron síntomas de COVID, que no tuvieron nada, pero al momento de hacer o estar ya sea en el trabajo de parto, o al atender el parto o en la cesárea, notábamos que las placentas no eran normales. Sin embargo, al menos en nuestro hospital, un doctor un doctor que ya estuvo de la vieja escuela, por así llamarlo, nos comentaba que ese tipo de placentas se veían en pacientes que tenían alguna patología por torcho, placentas que eran chiclosas, que eran duras, que no tenían flexibilidad, presentaban alteraciones. Y entonces, en pacientes que tuvieron COVID o que tenían COVID actualmente, se empezaron a estudiar las placentas en el puerperio, se empezaron a estudiar y vieron que también, así como las infecciones virales se transmitían por medio de que presentaban alguna orquiepididimitis, también las infecciones virales pueden afectar la placenta. Y empezaron a notar, este es un artículo que mencionaba aquí, y se me hace algo interesante, por eso lo puse que menciona aquí que es algo poco común. Sin embargo, creo que nosotros en la práctica clínica lo hemos visto realmente común. Y a lo mejor es poco común por lo poco que se reportan este tipo de casos, la placentitis, por así decirlo. Y es que aquí en Nayarit hemos tenido, y presento estas tres imágenes, en la Sierra Nayarita, todo lo que es la Sierra de Nayarit, que es un territorio muy extenso, pacientes que están aisladas, pacientes que son indígenas, que tienen están muy alejadas de la sociedad, de la capital, se infectaban por COVID embarazadas. Y el problema de eso es que tenían, o a veces por su misma fisionomía que ellos manejan, no presentaban tantos síntomas durante la enfermedad del COVID. Sin embargo, esas mismas pacientes durante el tercer trimestre llegaban aquí a Tepic Nayarit ya muy complicadas. Y el ejemplo está claro, puse estas dos imágenes porque llegaban hemodinámicamente inestables, una hipertensión con tendencia ya casi a la eclampsia, taquicárdicas, muchas de ellas tuvieron desprendimiento de placenta, también pacientes que tuvieron óbito. Y esto es importante porque no nada más en la Sierra Nayarita se presenta. Estoy en contacto con el doctor Jonathan Angulo, el cual él es residente actualmente de cuarto año en León, Guanajuato, por parte del IMSS, y se encuentra haciendo también el servicio social en una región rural en Michoacán que se llama Cualcomán de Vázquez Payares. Y él me comentaba, es que sabes qué, lo hemos visto en León, en población de León, Guanajuato. Sin embargo, ahorita que estoy acá en Michoacán, en un poblado rural, también hemos tenido, él me comentaba el caso y me mostró las imágenes, de una paciente primigesta que llegó con un embarazo a término, sin vacunación para COVID. Sin embargo, ella tenía la prueba de COVID positiva hace 3 semanas.
Él menciona que la paciente inició con cólicos abdominal tipo obstétrico y que fueron aumentando de intensidad. Eso inició hacia 8 horas. Sin embargo, el poder trasladarse de la zona rural a su centro de donde él se encuentra haciendo en el IMSS, ahí en Bienestar, pues es el camino, el trayecto no es un trayecto que sea como aquí en la ciudad, o sea, son terracería, piedra, ríos, y ya llegó con 5 horas que ya había presentado hipomotilidad. Le realizan ultrasonido en el cual encuentran una frecuencia cardíaca fetal pues en 80, por lo tanto, pues lo pasan a una cesárea pues de urgencia, ¿no? Teniendo un sangrado de 1200. Y el problema de eso es que se encontraron, bueno, el doctor Angulo encontró el líquido meconial que estaba espeso, grumoso, se encontró un RN femenino, flacidez y coloración violácea en la piel, con signos vitales indetectables. Se le realizan una reanimación neonatal avanzada, pues en respuesta favorable. Apgar 00, un peso de aproximado de 2,800 y una talla de 45 centímetros. Y esto es importante porque también el COVID pensaríamos que nos puede dar algún tipo de restricción de crecimiento, que de hecho ya se está investigando. Sin embargo, todavía no hay algo concluyente porque hay algunos autores que mencionan, como en este caso, un embarazo a término, 2,8 kilos, paciente que tuvo COVID, uno pensaría que tuvo algún tipo de restricción. Sin embargo, ahorita lo de la restricción de crecimiento todavía no está bien claro por qué se puede dar. Muy probablemente sea por alguna alteración del endotelio, por alguna placentitis. Y él lo que nos comenta, me dice, es que, Johan, la placenta estaba chiclosa, estaba dura, no tenía, el líquido amniótico estaba meconio, estaba verde oscuro, casi negro. Y obviamente, pues los resultados perinatales que se obtuvieron pues fueron no favorables. Sin embargo, la paciente pues bueno, se trasladó a Secretarías, a un hospital de tercer nivel, pues para complementar por el sangrado que tuvo y las complicaciones que pudieran darse en seguimiento. Y entonces, esto es importante porque también a nivel internacional, por parte de patología, la revista de patología a nivel internacional ya demostraron y ya publicaron las complicaciones que pudiera llegar a tener el COVID. Las complicaciones que es en pacientes que tuvieron enfermedad severa presentan lo que es la placentitis. Y ellos definen que la placentitis se define por la tríada de intervelocitis histiocítica, depósito de fibrina periveloso y también necrosis en el trofoblasto. Y estas características pueden ocurrir en casos de transmisión placentaria que está en casos sin transmisión transplacentaria confirmada. Y el daño causado por la placentitis en pacientes que tuvieron COVID probablemente está mediado por la activación del complemento, el daño endotelial que la misma enfermedad le va a causar y la fibrosis o posterior que pudiera llegar a tener la enfermedad. Y es que esto es algo que a lo mejor no hemos publicado tanto, no se ha publicado a nivel internacional, pero creo yo que la incidencia de placentitis es más común de lo que pensamos. Lamentablemente, el costo de analizarlo no es económico, o sea, es algo caro que se tiene que buscar recursos para poder investigarlo. Y bueno, la placentitis, y hablamos de placentitis y pacientes graves, pero esto qué nos puede llegar a condicionar o qué puede llegar a alterar. Es bien sabido que, bueno, que hemos tenido pacientes que presentan un síndrome que se llama síndrome de preeclampsia light en pacientes embarazadas que tienen o tuvieron COVID. Y a nivel internacional, la revista europea publica este artículo interesante que menciona que si el COVID es un factor de riesgo para tener una preeclampsia severa. Y es que analizaron en un hospital rural, demostraron que la enfermedad de coronavirus causa complicaciones sistémicas como la presión alta, una enfermedad renal, trombocitopenia y pueden tener un daño hepático. Y esto muy probablemente también está mediado por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que pues, obviamente está mediada por la acción del SARS-CoV-2. Y esto va a causar una vasoconstricción resultante de la disfunción del sistema renina-angiotensina. Y esto va a condicionar y va a tener pues muchas repercusiones hemodinámicas en la paciente. Sabemos que no todas las pacientes de COVID se van a complicar, pero no hay un rango, no hay una protección, como decir, ¿sabes qué? Menores de tanta edad, menores de tantos años,
aunque estén embarazadas, se pueden proteger o van a tener una enfermedad leve. No lo sabemos. Y ellos reportan una serie de 20 casos, de pacientes que tuvieron, obstétricas que tuvieron COVID, las cuales van desde la edad, desde los 43 años hasta los 17 años, embarazos adolescentes, de embarazo a término, desde las 40, 42, 41 semanas, 40 semanas, hasta las 23 semanas de embarazo. Hay una mayor incidencia en pacientes en el tercer trimestre, pacientes que eran nulíparas o que eran multíparas, que tuvieron, y esto es súper importante, pacientes que estuvieron asintomáticas o que tuvieron síntomas leves de COVID, hasta pacientes que tuvieron síntomas graves de COVID. Y esto es importante porque muchas de ellas tuvieron alteraciones a nivel hepático. ¿Y a dónde vamos? La culminación del embarazo. En pacientes hemos visto una incidencia o un aumento de cesáreas en pacientes que tuvieron COVID por la misma situación que nos platicó el doctor Angulo, pacientes que llegan. Obviamente, hay dos escenarios que podemos encontrar. Pacientes que tuvieron COVID, pero que llegan con alguna alteración fetal, o sea, que llegan con alguna alteración obstétrica, desprendimiento, rupturas, o que tuvieron riesgos de pérdida de bienestar fetal, o el otro, pacientes que están teniendo la enfermedad severa en este momento, que muy probablemente, como ya nos mencionó el doctor Estrella, la fisiología, los cambios del embarazo perjudican a la mujer embarazada en pacientes que tienen COVID. ¿Por qué? Por la capacidad, la capacidad pulmonar que tienen y todo eso. Entonces, ahí es donde el obstetra tiene que ser agresivo, ver si lo conduzco el trabajo de parto, ver si lo induzco o conduzco, o ver, ¿sabes qué? Nos vamos directamente a una interrupción vía abdominal. ¿Para que todo esto? Pues para mejorar la funcionalidad, la fisiología de la mujer, ¿no? Y es que es importante y es una muestra pequeña, pero la mayoría tuvo alteraciones de hipertensión. Y entonces fueron desde la preeclampsia severa, síndrome de Gel, tuvieron también una hipertensión que mencionaron ellos como una hipertensión gestacional, pero pues se está demostrando que las pacientes que tienen COVID pueden llegar a presentar, aunque tengan síntomas leves, pueden llegar a presentar pues una enfermedad grave en el embarazo. Y para un muestra, este es un ejemplo que tuvimos, es un ejemplo, una paciente que tuvimos que llegó también con trombocitopenia, llegó con datos de haber tenido COVID, y es que durante el embarazo la enzima convertidora de angiotensina desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial, se expresa en cantidades excesivas en el tejido placentario, incluidos el sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, el endotelio y el músculo liso vascular de las vellosidades. Y por lo tanto, la infección intrauterina causada por el COVID puede alterar la expresión de este mismo receptor, promoviendo un estado preeclámpico. Y aquí es súper importante porque también en alguna plática que vi por ahí del doctor Raigan, mencionaba que muchas pacientes se les estaba estudiando la elevación de la tirosina en pacientes embarazadas para tratar de diferenciar si tuvieron una preeclampsia pura, por así decirlo, o una preeclampsia light por COVID. Y es que no hay una diferenciación más que el haber tenido el antecedente de haber tenido COVID. ¿Y esto por qué? Porque realmente, pues como ya sabemos, las alteraciones en la preeclampsia pura, por así decirlo, aumenta la tirosina, pero también el COVID, el puro COVID sin tener ninguna, en pacientes que no están embarazadas, te aumenta también la tirosina. Estando embarazadas se aumenta muchísimo más la tirosina, por lo tanto, pues es importante porque pueden desarrollar ahí alguna alteración hipertensiva. Y hemos tenido pacientes que realmente no tienen ningún tipo de síntoma, llegan en trabajo de parto, les tomamos laboratoriales básicos que regularmente tomamos ahí en el triage obstétrico, una ABH, grupo tiempos, y en ABH hemos tenido muchos pacientes que han tenido trombocitopenia y tienen trombocitopenia. Ahondamos y pues encontramos que la paciente tuvo síntomas leves de COVID hace 2 meses, hace un mes, y están presentando en este momento pues alguna alteración que le va a complicar muy probablemente el desenlace obstétrico.
Y es que el síndrome similar a la preeclampsia en pacientes con infección grave por COVID lo tenemos a diario. Y este es un ejemplo de pacientes que tenemos, pacientes con una hipertensión, llegan hemodinámicamente inestables, a punto de lo que no queremos que pase. Y cumplen exactamente los criterios para una preeclampsia, pero que se recuperan sin el parto. Hemos tenido pacientes, como sabemos, el tratamiento, por así decirlo, en una preeclampsia pura es culminar el embarazo. Culminar el embarazo, quitar la placenta por todas las teorías o que se tienen sobre lo que lo causa la preeclampsia, pero en pacientes que tienen COVID, hemos notado que tienen mejoría al iniciar el tratamiento. Y es que no vamos a hablar de tratamiento porque hablar de tratamiento sería hablar otras 2 clases más, pero al iniciar el tratamiento con a lo mejor con corticoides en pacientes que llegan graves, que tienen un acute severe, les damos tratamiento y mejoran, cosa que no mejorarían en una paciente que tuvo preeclampsia pura. No mejoran, aún así le des el tratamiento antihipertensivo a corto plazo, paciente que llega con datos de vasoespasmo, que ya llega con datos de preeclampsia severa, pues bueno, la opción es interrumpir el embarazo a corto o mediano plazo. Y entonces, esto es importante porque a nivel internacional ya se han demostrado, se han presentado casos que han tenido el desenlace que no queremos tener en pacientes que tienen una preeclampsia, que es la eclampsia. Y es que ya se ha manifestado, ya ha habido reporte de casos de pacientes que llegan a tener eclampsia con el antecedente de haber tenido COVID. Y es que lo mencionaba, y el doctor Estrella es mi compañero de residencia, el SR4, yo soy R3, pero hemos tenido pacientes que llegan también de la Sierra Nayarita, que llegan hemodinámicamente inestable, ellos allá les inician el tratamiento, pero llegan ya con una eclampsia. Y el problema es que la eclampsia, como ya sabemos, pues bueno, te puede dar tanto datos de encefalopatía, datos de una hemorragia periventricular o de datos ya de enfermedad vascular cerebral. Y presentamos estos dos casos de pacientes completamente diferentes, pero pacientes que vienen de la Sierra Nayarita, que no tuvieron acceso a la vacunación, que no tuvieron ningún tipo de acceso ni siquiera a los médicos, y llegan y pues obviamente muchos de nosotros ya sabemos cuál es el desenlace que se tuvo pues con estas pacientes. Si bien a lo mejor no fue la mortalidad, las complicaciones o el estilo de vida que pueden llegar a tener en un futuro pues es pobre. Y entonces, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto a qué viene? ¿Por qué es tan importante hablar del embarazo y hablar del COVID? Como ya vimos, desde un inicio, desde antes de la concepción, ya hay alteraciones. Durante el embarazo, el primer trimestre, como ya vimos a nivel global, ha habido un aumento de a lo mejor de abortos o a lo mejor de embarazos ectópicos o a lo mejor de óbitos, pero también de pacientes, de mujeres que se complican y se complican mucho. Y es que a nivel nacional, México afortunadamente fue uno de los países que empezaron a ser pioneros, y eso es algo que se tiene que mencionar, el grupo de trabajo del doctor Reagan, y también esto fue una publicación que se dio en un comunicado por la parte de la FEMECO, que menciona, iniciaron con la vacunación en pacientes embarazadas, en mujeres en pacientes embarazadas. Y es que el problema es que los estudios que se habían dado o que se dieron desde en pacientes que estaban embarazadas y la vacunación, pues fueron mayores de 18 años. Sin embargo, es importante mencionarlo que México, afortunadamente, fue uno de los pioneros en prevenir la enfermedad con la vacunación. Se tenía mucho miedo, se tenía diferentes expectativas sobre la vacunación porque mencionaban de las alteraciones que se pudieran llegar a tener, y es que sí las tienen. El punto clave es el riesgo del beneficio en la embarazada. El embarazo es un factor de riesgo para la mortalidad de las mujeres, y este grupo de las mujeres embarazadas es 2 veces más vulnerable a morir o padecer una enfermedad severa en relación con mujeres similares en edad fértil no embarazadas. La edad, lo que se creía que el ser joven tenía un factor protector, no lo es en mujeres embarazadas, por lo que mujeres entre 20 y 30 años tienen la mortalidad similar a mujeres mayores de 35 años. Y esto es importante, y es importante porque a nivel nacional se empezó la campaña de vacunación de mujeres embarazadas.
y en el beneficio de vacunar a las mujeres embarazadas es el siguiente, que el aumento de la mortalidad materna y la severidad de la enfermedad asociada a COVID es independientemente de la edad. Por lo tanto, el tener al menos 2 vacunas puede disminuir la mortalidad. No va a disminuir a lo mejor la infección de tener COVID, pero sí va a disminuir la mortalidad. Y el mínimo riesgo teórico de las vacunas ARN durante el embarazo. Y es que es mínimo, no significa que no haya. Va a haber un riesgo, pero si nos ponemos a comparar un riesgo mínimo contra una alta tasa de mortalidad materna, significa que está haciendo su efecto la vacunación. La efectividad es del 95% y después de la segunda aplicación, que es cuando se tiene mayor efectividad. Para evitar la aparición de COVID, en los próximos a 2 meses del seguimiento se ha registrado mínimos eventos adversos importantes. Y pongo esta imagen porque es una imagen que nosotros la vimos en todas partes, en la televisión, en el internet, hasta publicado en la calle, y tengo 18 años o más y estoy embarazada y quiero vacunarme. Pero esto es importante porque las mujeres embarazadas pueden estar en un grupo que es de alto riesgo de comorbilidad. Y entonces es importante porque ya se empezó a vacunar pacientes menores de 18 años que tienen alguna comorbilidad, a lo mejor alguna enfermedad genética, alguna enfermedad inmunológica, pero también es importante vacunar a las menores de 18 años. Y es que al menos en nuestro hospital, aquí en Tepic Nayarit, hemos tenido bastantes casos de pacientes que son adolescentes y por el hecho de ser adolescentes a veces piensan que no van a tener alguna complicación, pues son a veces las que más se complican, que pueden llegar a tener alguna enfermedad severa de la enfermedad de COVID y en el embarazo. Y por consiguiente, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? La vacunación es primordial. No hay otra manera más que evitar alguna enfermedad grave de COVID y el embarazo que la vacunación. Y es que ya estamos acostumbrados, este es el equipo de trabajo que hay en mi hospital, somos varios, o sea, no, la verdad estoy agradecido con nuestros profesores que tenemos, se han puesto la bata, nos han inculcado, nos han enseñado a no tener miedo, y así como residentes también nos hemos puesto la camiseta y siento que no nada más en este hospital, en todo México y a nivel mundial, llegó la pandemia y tuvimos que entrarle. Y entrarle con miedo, porque es algo que pues, teníamos miedo, es algo desconocido. Sin embargo, es algo que nos acostumbramos. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero es algo que vemos ya cíclicamente, que lo estamos viendo continuamente. Y es algo que no se va a acabar. Es algo que no se va a acabar y lo único que podemos hacer es la prevención. La prevención, utilizar nuestro cubrebocas, hacer el lavado de manos, traer siempre nuestro gel y lo que podemos hacerlo, como ya lo comenté, es la prevención con la vacunación. Y no nada más en las mujeres embarazadas. Lo ideal sería que se vacunara a nivel global pues a toda la población. Obviamente las personas que tienen mayores comorbilidades sí deberían de ser las personas que deberían de tener pues principalmente la vacunación, pero a nivel global debería de ser toda la población. Y esto es importante porque yo creo que todos hemos tenido el caso de algún familiar que ha estado grave con COVID. Y yo creo que las pacientes embarazadas tienen la esperanza de dar vida y que ya lo están haciendo, pero que se puede ver mediado o puede estarse eso disminuido por el embarazo y el COVID. Mi nombre es Jorge Johannes Navarro Gallardo, este es mi hospital, es el Hospital Antonio González Guevara, aquí en Nayarit, es por parte de Secretaría de Salud, y siento que en Secretaría de Salud a veces, y no nada más en Secretaría de Salud, cuando estuvo el pico máximo de la pandemia, siento que hubo escasos recursos en todo, y ahí es donde empezamos a improvisar. Empezamos a ver qué estudios podíamos tomarles, a ver qué estudios ya les dejábamos de tomar, porque en realidad no había ya el recurso, se acababan los recursos para ciertos tipos tanto de medicamentos como de estudios, como hasta cubrebocas, hubo un déficit total. Entonces, siento ahorita la experiencia que tenemos a nivel nacional e internacional sobre el COVID y el embarazo, estamos en pañales. Y me emociona mucho, y a nosotros ahí, y como residente nos emociona mucho hablar sobre COVID y embarazo,
porque es una enfermedad nueva. ¿Cuántas veces tenemos una enfermedad Eh, nueva nosotros que Doctor podemos Johan, cubrirla? ya, si nos vas dando, cerrando la discusión, pues se está yendo el tiempo. Está Sí, muy claro, sí, doctor. interesante. Entonces, nada Ya, más, es, esta es la última Jan, diapositiva, doctor. Con esto concluimos. perfecto. Nos emociona a nosotros hablar de COVID y embarazo, porque como comento, es una enfermedad nueva que nos tocó en la residencia, pero siento que hemos sabido sobrellevarla. Como conclusión, para evitar completamente las alteraciones o tratar de disminuir las alteraciones durante el embarazo y el COVID, sería la vacunación. Vacunación, pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes que sean también adolescentes, pero que tengan comorbilidades y obviamente pues que estén embarazadas. Y estas son las bibliografías que se tomaron. Y pues por mi parte pues sería todo, doctor. Igual y ahorita Muchas estaría gracias. bien Ahorita recibir. platicamos porque vienen muchos cuestionamientos, Johan. Entonces, Muy para bien, que doctor. tomes un traguito de agua y porque te vamos a estar haciendo preguntas. ¿Eh? Muy Si nos bien. haces favor de dejar de compartir para que nos veamos todos. Bueno, Listo, doctor. primero que nada, felicidades. Realmente me gustó mucho tu presentación. De verdad, creo que eh, eh, las presentaciones a veces las queremos hacer tan, vamos, como de libro, que finalmente a veces se pierde, ¿no? Este tipo de presentaciones como la que tú nos haces, creo que así deben ser, es platicar de situaciones reales, de experiencias que se están viviendo en diferentes partes. Como tú nos decías, el COVID no se ha ido, se va a tardar todavía en irse y seguramente muchas de nuestras mujeres que se van a embarazar, embarazadas, que están culminando con sus embarazos, van a ser de alguna forma víctimas de esta situación y que si no seguimos realmente con las antenas bien paradas, vamos a dejar pasar muchas situaciones y desafortunadamente con resultados muy malos. El impacto que tiene, como tú bien nos decías, es durante todo el embarazo, inclusive desde antes. Estos trabajos que tú nos presentabas en relación a fertilidad me parecen muy interesantes. Yo nada más conocía uno de estos. Cada vez hay más información de lo que puede afectar el comportamiento del espermatozoide y a su vez cómo impacta con su 50% de información del nuevo individuo en la calidad y en el desarrollo de esos nuevos embriones y fetos, niños. El riesgo de pérdidas asociadas a esto aumenta en relación como factores masculinos, lo cual también me parece muy, muy importante. Creo que también señalaste algo que creo que es bien importante, el hecho de que el COVID le pega más a la gente marginada, ¿no? Es decir, desafortunadamente las gentes que viven en condiciones de deterioro socioeconómico, cultural, etcétera, desafortunadamente son las que estamos viendo. Ya la doctora Rosalía Hernández nos va a platicar de cómo llegan las pacientes igual aquí en Sinaloa. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante. Tenemos que tener conciencia. Me gustó mucho el trabajo que nos presentaste, esta revisión de 20 casos de pacientes que habían cursado con COVID a diferentes edades de las pacientes, a diferentes edades gestacionales, y me puse a ver el estudio y veía yo que de los 20 casos que presentan estas gentes, donde solo en 4 hay síntomas, que van desde un poco de tos, alguna fiebre, los demás son todas asintomáticas, pero que con resultados perinatales terribles, ¿no? Es decir, el 70% de esas pacientes van a presentar cuadros que ponen en peligro la vida, es decir, cursaron con preeclampsia severa, eclampsia o síndrome de HELP. Y esto es bien importante porque a veces como que llega la paciente y le preguntamos si ya tuvo COVID y nos dice, sí, ya tuve COVID. Y la tuve cuando tenía 5 meses, tenía yo 4 meses. Y como pues, ya ahorita ya no tengo nada, como ya me vacuné, pensamos que esa paciente no va a tener ningún impacto. Y lo que estamos viendo con este tipo de información y que es cada vez más frecuente es los cambios circulatorios a nivel de placenta tan importantes. Y entonces de repente nos encontramos en las situaciones estas que ya también nos presentaban de partos prematuros, que cada vez hay más incidencia asociada a COVID, y algo que es terrible, ¿no? Es decir, la muerte perinatal, ¿no? Es decir, todos esos niños que se perdieron porque no le dimos la suficiente importancia
al antecedente de que esa mujer había tenido COVID, aunque hubiera sido asintomática, como bien nos presentaste tú en estos estudios. Entonces creo que es muy importante. Ya nada más para terminar, insistir también en algo que nos acaba de decir Johan. eh, yo tengo la oportunidad de conocer a la doctora Lisa Hollier. La doctora Lisa Hollier fue expresidente del American College y acaba de publicar, Lisa, algo muy interesante en relación a Koch, como factores determinantes, algo que considera ella que son cosas de alguna forma nueva o no nueva, valga la expresión, pero que en un momento dado son importantes a considerar. Uno es el hecho de que cuando empezó la pandemia en Estados Unidos decían que, por ejemplo, las latinas y la gente de afroamericana tenían más riesgo de complicarse y de, inclusive de morirse. Ahora sabemos que eso no tiene que ver con su biología, es decir, no es la biología lo que mata a esas mujeres, sino son sus carencias socioeconómicas, culturales, etcétera, lo que realmente la marginación en la que vive lo que afecta. Dos, algo que es bien importante y que hace cada vez más, vamos, y tú ya lo señalaste muy bien, la vacunación. La vacunación es creo que tal vez lo que está haciendo la gran diferencia en los resultados gestacionales en nuestros pacientes, insistir en todas las pacientes que se vacunen. Ya nos dijo Johan cómo impacta no solo una dosis, sino ya después de tener dos dosis. E inclusive los estudios que están haciendo en Estados Unidos es que pacientes, dependiendo del tipo de vacunación, deben tener el famoso booster, ¿no? Es decir, a la tercera dosis. Esto parece generar, sobre todo como ya nos decía, en las vacunas RNA, después de 6 meses, y vamos a poner esa dosis extra. Y aquí algo que quisiera yo señalar, no tiene que ser forzosamente, si a mí me pusieron Pfizer, el booster puede ser AstraZeneca o puede ser Johnson o puede ser, es decir, porque a veces la gente dice, es que me pusieron esta y si no me ponen esta no me pueden poner, no, el booster ya puede ser cualquier vacuna, obviamente nada más de las que están certificadas, y esto hace gran diferencia en relación al pronóstico. Entonces, felicidades, doctor Johan Navarro, es decir, me gustó mucho, realmente es muchos aspectos, sobre todo algo que platicábamos antes de la presentación de tu conferencia, el hecho de las experiencias, el que hayas compartido con muchos otros residentes de nuestro país sus experiencias, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, Monterrey, etcétera, me parece sensacional. Te felicito porque además implicó trabajo, ¿eh? Y eso, lo que comentábamos también al principio, es muy digno de encomio. Entonces, pues a todos los que nos están oyendo, vamos uniéndonos, vamos intercambiando experiencias, así como nos hizo favor Johan de presentarnos lo que están haciendo en otras partes, otros compañeros de ustedes, viviendo realmente el día a día de la embarazada con esta situación tan especial, tan particular, tan terrible, y que en un momento dado las pacientes, como dicen, el preeclampsia like, pues ahorita nos va a platicar la doctora Rosalía, pero es más complicado de lo que tenemos. Rosy, pues está la doctora Rosalía Hernández, ella es especialista en ginecología y obstetricia, en medicina crítica, y nos va a hacer favor también de platicarnos un poquito de qué opinas de todo esto. Hola, doctor, buenas noches. Sí, yo creo que se han tocado temas y puntos bien importantes que inclusive ya platicamos nosotros en los congresos estatales y regionales que hemos tenido precisamente de la reproducción, perdón, repercusión reproductiva, pero también la repercusión en el recién nacido y la repercusión también pues en el embarazo adolescente. Yo creo que no tendrá ni 2 meses que precisamente estábamos platicando de precisamente la vacunación, que ya se había vacunado a la población mayor de 60, que ya estaban los adultos no mayores, que ya empezaba a verse un poquito más de vacunación en embarazo. Afortunadamente teníamos una población muy vulnerable adolescente, que es la que no se había tomado en consideración bajo ninguna circunstancia en nuestros regímenes de vacunación en el país. Afortunadamente, por lo menos los últimos 15 días ya se ha tomado la decisión de vacunar tanto a pacientes inmunocomprometidos o que tengan patología crónica y adolescencia, como a la embarazada adolescente. Ya es una población que se empieza a vacunar, ¿no? Ya el porcentaje de cobertura mejora y quizás los resultados vayan a ser mejor, pero
precisamente la repercusión que tiene a nivel reproductivo se va a empezar a ver con los distintos estudios que ya se han realizado y también en el recién nacido, que yo creo que es el nuevo reto después de la pandemia, ¿no? Ya no sobreviven las pacientes, recordemos al principio teníamos una letalidad bien impresionante a nivel nacional, hoy ya no sobreviven pacientes con cuadros graves de COVID, sin embargo, no tenemos una idea real de las repercusiones físicas y psicológicas que van a tener los hijos de la mamá que tuvieron COVID durante el embarazo. Bien lo platicábamos en el Congreso Regional, hay un estudio que primeramente se ha realizado en pacientes con hijos de mamá con VIH, que la viremia tiene repercusiones importantes en el recién nacido, no solamente que en el aspecto de persistencia de conducto arterioso, neuropatías, enterocolitis del recién nacido, la prematurez, sino también en el espectro psicológico y psiquiátrico. Hay muchos de este grupo de pacientes que menciono que están en estudio protocolo por trastornos como autismo, entonces pues es un reto bien importante, no solo ya que nos sobreviva la paciente, sino cómo van a quedar, qué resultados perinatales y postnatales a 5 años vamos a tener con estos recién nacidos, ¿no? Creo que también se han tocado temas bien importantes porque, por ejemplo, platicábamos alguna vez cómo nos empezamos a dar cuenta de las pacientes con COVID en nuestra región. La paciente no llegaba y te decía, tengo síntomas de COVID, le daba vergüenza decirte tengo síntomas porque estaba muy satanizado. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que algunas pacientes con preeclampsia de manera aleatoria se hacían estudios tomográficos. A mí me tocó, de hecho, un caso, una paciente con eclampsia llegó convulsionando, se opera y al momento, a los 2-3 días de hospitalización, presenta deterioro en la saturación y 80% de la tomografía tomada por lesiones en vidrio expulido por COVID. Entonces, hay un sinnúmero, el abanico de la posible presentación es bien amplio, no solamente con síntomas respiratorios, sino con tiroiditis, polineuropatía, lupus, incremento de parto pretérmino. Y al final del día, creo que lo más importante que debemos de llevarnos, aparte de hacer el diagnóstico y animarnos a atender a pacientes, porque desafortunadamente todavía hay mucho médico renuente a ver, todavía hay mucho miedo, a pesar de que es una paciente que está en todos lados, en todos lugares, pero eso se debe, yo creo que a la falta de estandarización, ¿no? Desafortunadamente no es el mismo, quisiéramos que fuera el mismo el protocolo y tratamiento de las pacientes aquí en Sinaloa, Monterrey, Culiacán, Guadalajara, México, pero a veces pareciera que vivimos en un México del norte, México del sur, México, Noruega, protocolos completamente diferentes. Yo creo que debemos hacer una estandarización en la atención de estas pacientes y lograr involucrar tanto el equipo, no solamente la embarazada con COVID, no es problema solamente del ginecobstetra, es parte del ERI, es parte del equipo multidisciplinario en el que el internista también debe colaborar. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a la mayoría de nosotros? Pues no sé qué darle, a veces algún internista, no sé si dárselo porque está embarazada. Una paciente con cuadros graves de COVID, el binomio, vayamos, la gestación pasa a segundo término mientras la paciente se encuentre crítica, ¿no? Queremos sacar a los dos, pero pues deberíamos de buscar alguna manera en la que el ginecólogo tenga la manera de involucrarse un poquito más en el tratamiento no obstétrico y el internista o intensivista se involucre y le importe un poco más el feto. Entonces, son muchas cosas cuando hablamos de COVID. No es un tema que nos daría para simposio y semanas, pienso yo. Exactamente. Hay una pregunta para los dos, dice aquí el doctor Pascual Rodríguez Rito, ¿por qué niegan vacunación en adolescentes embarazadas? Ya decías algo tú de esto, Rosín, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Desafortunadamente, pues era una vacuna que no estaba estudiada, está en fase final de investigación, ¿no? Inclusive con la población adulta. Entonces, ya la última determinación que han tomado es que es factible administrar tal vez en menores dosis en la población adolescente de acuerdo a peso, obviamente, y que ya también, ya la aplicaron con pacientes embarazadas adultas, vamos a decirlo así, que también es seguro administrarla ya en paciente adolescente. O sea, se empieza apenas en la región y en algunas partes de la República, pero ya no está tan satinizada su administración en la paciente adolescente, ya se empieza. Pues no tengo ahorita ninguna otra pregunta. Muchas felicidades, Johan. Es decir, la verdad la gente está encantada con tu presentación. La verdad que todos sí hablan de que muy interesante presentación. Felicidades, excelente plática.
Saludos desde diferentes partes de la República, Morelia, Puebla, Guadalajara, Monterrey, hay aquí una de Costa Rica, en fin, pues todos encantados con todo esto, ¿no? Es decir, y yo más, porque creo que realmente a mí en lo personal me gustó mucho, creo que está bien, y sobre todo por esta forma como la presentaste, que se me hace mucho más atractiva, se me hace ir midiendo el tono del padecimiento en diferentes partes del país, lo cual me parece importantísimo. Decía ahorita la doctora Rosalía que ojalá pudiéramos estandarizar nuestros protocolos para hacer una atención de la máxima, la mejor calidad, no importa dónde estuviera la paciente, en la sierra o estar en la metrópoli. Sabemos que es difícil, suena un poco tal vez utópico, pero finalmente es lo que tendríamos que tratar de hacer todos. Entonces, creo que esto, como lo presentas, me parece muy importante porque finalmente de alguna forma es comenzar a sembrar esta posibilidad de que vayamos haciendo las cosas igual, que no haya ninguna paciente que pase desapercibida y que de alguna forma, digamos que su vida se perdió o corrió gran peligro ella o su bebé, porque obviamos algo que debemos haber sabido todos. Pues se nos está terminando el tiempo, se nos fue una hora rapidísimo. Pues yo quisiera entonces nada más pedirles a ti y a la doctora Rosalía que nos hagan pues un corolario, nos den sus últimas opiniones, Doctor, solamente tenemos una conclusiones, pregunta por en favor. Facebook que quisiera hacer llegar. Sí. Dice, soy médico pasante. ¿Hay Ajá. algún corticoide indicado para COVID en embarazo y en qué trimestre? Rosy, tú o Johan, cualquiera de los dos, o los Bueno, dos. hasta el momento los corticoides en embarazo, a menos que tenga alguna amenaza de parto pretérmino o algo relacionado, están indicados. Sin embargo, si no tiene alguna patología que afecte al feto o que esté afectando a la madre, pues no es recomendado aplicarlo hasta el momento. En paciente grave, Rosy, la paciente que Sí, está de repente en cuadro grave de COVID se administra dependiendo, no hay así como que uno de elección porque no es la primera línea terapéutica, ¿no? Pero se ha aplicado dexametasona, prednisona ya para complementar el tratamiento en casa, inclusive metilprednisolona, ¿no? Como dice bien el doctor, o sea, realmente el esteroide debería de guardarse solamente para situación de parto pretérmino o bien como madurador fetal o bien en cuadros graves de paciente intubada o con datos de gravedad con COVID. En pacientes asintomáticas o en pacientes con cuadros leves no tiene ninguna indicación real. perfecto. Bueno, Johan, ¿qué mensaje nos quisieras dejar para tus compañeros y para todos los que hoy tenemos el placer de escucharte? Bueno, pues ya tuvimos la parte 1, en este caso la parte 2, y yo creo que hay que estar abiertos para una parte 3 y 4, porque la verdad esto da para hablar muchísimo y esto fue un abrir de ojos, pero en realidad yo creo que estamos en pañales en esta nueva enfermedad, y afortunadamente hemos visto que la ciencia en 2 años ha avanzado muchísimo, entonces pues habrá que tener una parte 3, doctor Jorge. Me Y una parece. parte 4 Vela preparando, Johan. Aquí estamos, ya sabes, esta es tu casa. Doctora Rosalía Hernández, por favor, tus conclusiones, Sí, tus comentarios. mis yo lo que desearía apelar a todos nosotros es el criterio personal, ¿no? Yo les hago una invitación extensiva a combatir a la ignorancia. Desafortunadamente, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Ya en una situación de contingencia no existe el a mí no me toca, yo soy ginecólogo, yo reviso panza y pelvis, ¿no? O sea, tenemos que ser tenemos que estudiar más. Desafortunadamente es que ese es un comentario que se escucha muy frecuentemente, doctor. Yo no sé qué le vamos a dar a lo ventilatorio, yo soy ginecólogo y al revés, yo no sé qué le voy a aplicar porque yo solamente veo lo demás, a mí el feto me pica, ¿no? Entonces, yo apelo de verdad a su criterio, seamos universales en nuestra formación y participemos en la atención de estas pacientes. De repente el año pasado y antepasado se limitó mucho la participación en algunos lugares de los residentes en cuanto a la atención de estas pacientes, pero yo creo que es parte de su currículo, es parte
esto ya llegó para quedarse, como la tuberculosis, como la influenza, como otras enfermedades que ya tenemos como parte de nuestra epidemiología habitual. Esto ya llegó para quedarse y debemos de aprender a vestirnos y a desvestirnos y a tener todas las indicaciones y atenciones que se debe de tener con este tipo de pacientes. Yo creo que eso sería todo por mi parte, doctor. Claro, creo que lo que acaba de decir tanto Johan como la doctora Rosalía es bien importante. Esto está abierto para cualquiera que nos quiera comentar, participar, compartir sus experiencias. Lo que dice Rosalía lo comparto ampliamente. Yo tengo una hija que está haciendo medicina interna y vacilo mucho con ella porque le digo que el internista de las mujeres somos los ginecólogos. Tenemos la obligación de revisar a las pacientes, como dicen, no nada más son úteros, mamas o vagina, la paciente es muchísimo más. Inclusive ya nos decía Johan, el aspecto emocional de nuestras pacientes es muy importante evaluarlo porque de eso va a depender mucho también de los resultados óptimos que podamos encontrar con ellas. Entonces, somos médicos y aparte somos especialistas y somos especialistas en la mujer y en el embarazo. Entonces cumplamos con esa obligación y seguramente estaremos mucho más contentos, mucho más satisfechos de nuestro trabajo y sobre todo vamos a poder ofrecerles a esas mujeres, no solo que andan buscando cuando llegan con nosotros buscando ayuda, sino también vamos a ofrecerles algo más para mejorar su calidad de vida y eso creo que es muy importante. Doctor Johan Navarro, muchas felicidades, muchas gracias. Ve preparando, estamos esperando la tercera parte, así como la Guerra de las Galaxias o Harry Potter, etcétera. La tercera parte. Rosy, como siempre, muchas gracias. Pues ya sabes, aquí siempre recurrimos a ti para que nos eches la mano al respecto de esto. Y a todos los que están escuchándonos, por favor, compártanos sus experiencias. Esto es una plataforma abierta, es darle voz al residente, como hoy nos hizo favor el doctor Johan Navarro de darle no solo voz a sí mismo, sino a otros muchos que están trabajando día a día haciendo de nuestro país algo mejor para ellos, para sus familias y para todos nosotros. Entonces, esta plataforma está abierta para quien quiera comentar, criticar, buscar respuesta a todos los problemas que vivimos día a día en nuestra práctica profesional y sobre todo, como platicaba yo con Johan, es la oportunidad de comenzar a generar y a ir identificando a los futuros profesores de la ginecología y obstetricia de nuestro país. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un fin de semana largo, disfrútenlo. Y si Dios no dispone otra cosa, nos estamos escuchando el próximo martes aquí en La Voz del Residente. Buenas noches, muchas gracias a todos. Y si tienen alguna duda, pueden entrar a la página de Medical Legal para ver la presentación y toda la información que nos hizo favor Johan de compartir, inclusive la bibliografía, para que tengan ustedes oportunidad de ahondar en el tema. Muchas gracias, nuevamente un abrazo. Estamos viéndonos pronto. Cuídense mucho, por favor. Doctor Johan, muchas gracias. Bueno, muchas no gracias. nos queda más que agradecer la noche de hoy y comentarles que va a estar la plática ya grabada en unos momentos en la página de Facebook de Medical Legal Center o en Yo Soy Médico 17 por parte de Facebook. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.